Grupo Extra. No existe una sola verdad. Hay muchos puntos de vista. Y ellos los exponen todos. En Extra Radio comienza En Contexto. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a En Contexto. Este programa, hora y media, estaremos compartiendo por 92.3, hablando de las noticias, hoy vamos a hablar de San José, Luis Diego y oyentes. De la fea ciudad de San José. Bueno, pero es que vamos a abrir el debate si es fea o bonita. Sí, que valga decir para quienes no tienen el contexto que yo no opino que San José sea fea. Okay. Que más bien estoy en contra de la gente que constantemente dice que qué feo que es San José. Bueno, vamos a abrir ese debate para que vayan pensando ustedes también. ¿Qué opinan de San José como nuestra ciudad principal, nuestra capital? ¿Les parece bonita? ¿Les parece fea? ¿Se sienten cómodos ahí? ¿O de lo contrario evitan pasar por San José? Es parte de lo que traemos para el día de hoy. Rita Valverde y Luis Diego Castro. Buenos días, Luis Diego. Buenos días a toda nuestra audiencia. Estamos en vivo, 92.3 FM. Estamos en vivo a través de Televisión Abierta 42.2. Y además estamos en las redes sociales, estamos además en nuestro canal de YouTube y estamos en extraradiocr.com, y vamos a comenzar de una vez actualizando todo lo que está pasando en el país y en el mundo en tiempo real. Es momento de ir más allá de los titulares para explorar a fondo lo que está pasando ahora en tiempo real. Sus consultas, sus opiniones y cómo se encuentran hoy pueden hacerlo a través de nuestra línea de acceso, la línea Extra 7003-1234, 7003-1234. Muy importante para que nos escriban, nos manden audios y nos comenten también tanto de las noticias como el tema de fondo, que vamos a entrar con él a partir de las 10:30. Les contamos que la Comisión Nacional de Emergencias reporta 47 incidentes por lluvias durante las últimas horas. La comisión reporta al menos 47 incidentes, 14 en las últimas horas por fuertes lluvias, principalmente en la zona de Guanacaste, donde el río Nosara se desbordó. Por esta razón, los bomberos de la estación de Nicoya y la unidad operativa de rescate acuático se hicieron presentes en el sitio para sacar a las personas cuyas casas se inundaron. En Nandayure se informó sobre la afectación de caminos y viviendas en la comunidad de Bejuco, mientras que en San Pablo varias casas quedaron anegadas por la crecida del río Morote. Las fuertes precipitaciones de las últimas horas en Guanacaste inundaron viviendas, calles y fincas en diferentes sectores de la provincia. Esta mañana se prevé que el último día de influencia del huracán Rafael afecte la zona del Pacífico Norte. Sin embargo, las condiciones del suelo podrían provocar más incidentes. O sea, todavía hay que mantener la cautela, no se puede bajar la guardia. Sí, correcto. Como siempre decimos y como siempre dice la Comisión Nacional de Emergencias, a mantener todas las medidas preventivas, porque seguimos en época de lluvia, seguimos bajo la influencia indirecta del huracán Rafael, y sigue y seguirá todavía lloviendo durante algunas semanas del año, así que a seguir muy atentos con todas las medidas que tienen que tener, sobre todo las personas que viven en zonas vulnerables. En otras informaciones, Priscila Balmaceda, directora del Hospital San Vicente de Paúl en Heredia, aseguró en entrevista con Extra Radio que los principales casos que están saturando el centro médico son los virus respiratorios y los accidentes en bicimotos. Ojo. Qué curioso, ¿verdad? Porque durante mucho tiempo hablamos de accidentes de carros, accidentes de vehículos pesados y accidentes de motos, y ya comenzamos a hablar de accidentes de bicimotos. La doctora Balmaceda indicó que por fin de semana se presentan al menos 10 casos de accidentes de bicimotos en promedio. Diversos pacientes reportan saturación, lo cual nos ha dejado sin atención médica el hospital. Priscila Balmaceda es la directora del Hospital San Vicente de Paúl, y es un tema que tal vez ampliemos un poco más adelante, porque es un tema que está pues ahí sobre la mesa, ¿verdad? El Hospital de Heredia, que atiende a una población muy importante, a una cantidad de población muy importante, está con alguna saturación. Principalmente, entonces, virus
virus respiratorios y ahora, qué curioso, accidentes en bicimotos. Sí, esto en realidad sí es muy curioso, como usted dice, Luis Diego, porque hace un par de años, podríamos decir, que nos empezamos a acostumbrar a ver esas bicimotos en carretera. El tema de la regulación ha sido polémico también, en qué zonas deben o no circular por la alta velocidad y teniendo en consideración que no responden de la misma manera que una moto normal o un carro. Entonces, ahora se está afectando o se está presentando esta afectación en el hospital de Heredia. Recordar que hace unos días hablábamos también de saturación en el hospital de San Carlos. Entonces, bueno, todo esto, y en el hospital de niños también. Entonces, es parte de los cuidados que hay que tener y mantenerse muy al tanto de si usted necesita ir o acudir al hospital, que tenga en consideración esta información. Correcto, así es. Y también, bueno, tener en cuenta esto, ¿verdad? Que aunque las bicimotos, algunas, la mayoría, circulan a velocidades no tan altas, porque muchos de los equipos de protección personal que se utilizan o de seguridad que se utilizan con las bicimotos son cascos de este tipo. Me parece haberlos visto como más de los que usan las personas que hacen skate, ¿verdad? Que andan en patineta o en patines. Pero bueno, si ya salimos a vía pública, estamos interactuando con otro tipo de vehículos que sí pueden venir a mayor velocidad y golpearnos con mayor fuerza, pues yo creo que sería bueno hacer una revisión personal, ¿verdad? A nivel ciudadanía, que es lo que están pidiendo de hecho desde las autoridades del hospital de Heredia, tomar las medidas que sean del caso. Por ejemplo, no estaría de más utilizar, por ejemplo, coderas, rodilleras y algún tipo de casco que proteja de impactos todavía más fuertes que el impacto que podría ser nada más caerse por la inercia de la velocidad de la bicimoto. Y otra cosa importante es que lo otro que está saturando el hospital son los virus respiratorios, y también están pidiendo a la población, a la ciudadanía, tomar medidas. Recordemos las medidas de pandemia, de cuando el COVID, importante. La mascarilla, el lavado de manos, el uso de alcohol en gel, estornudar hacia el codo, evitar lugares aglomerados si estamos resfriados, ¿verdad? Porque también muchas veces nos cuidamos de no contagiarnos con los demás, pero también tenemos que ser empáticos y hacer conciencia de no contagiar a otros nosotros, ¿verdad? De repente, pues si uno está medio resfriadillo y tiene un compromiso social, pues puede ir y cuidarse un poco. Cada quien puede ser responsable. Claro, pero en mi caso, por ejemplo, si yo estoy muy resfriado y tengo un compromiso social, lo cancelo, ¿verdad? Sí, para cuidar a los demás. Ya no solamente porque uno diga, no, me la juego y puedo ir a trabajar de esa manera, sino es también cuidar el espacio donde van a estar otros. También pueden tener factores de riesgo que yo como persona no tenga, y por lo tanto deba tener más consideración en el espacio en el que voy a compartir. Correcto. De repente así podemos apoyar al Hospital de Heredia y a todos los hospitales para prevenir esta saturación y que puedan atender casos todavía de mucha más gravedad. Luis Diego, siguen los dimes y diretes entre gobierno y Asamblea Legislativa. Esta vez el asunto de la convocatoria del presidente de la República a la comisión donde están investigando el caso Barrenador, lo que pasó con los sobreprecios de la contratación de EVAIS en la Caja Costarricense de Seguro Social. Y ante el llamado de los diputados de la comisión investigadora de la Caja al presidente Rodrigo Chávez, el mandatario aseguró que estaría dispuesto a presentarse en la Asamblea Legislativa. Según explicó el gobernante durante la conferencia de prensa semanal, a él nunca le ha molestado dar cuentas y de una vez adelantó que a su criterio los diputados desconocen que la Caja tiene autonomía constitucional. Escuchemos. Si llego ahí, le garantizo que yo me voy a divertir y que sí voy a hacer una comparecencia interesante, porque yo no soy igual a muchos de los testigos que ellos llaman para papachar. Veremos. Yo no tengo miedo de ir. Valientes ellos en convocarme. Que Dios los bendiga. Y si llega eso, esperémonos. Pero una oportunidad de un diálogo inteligente. Bueno, sería un cambio absolutamente inesperado, posible, pero muy poco probable.
Sí, de hecho, doña Laura Fernández, la ministra de la Presidencia, lo calificó de error, ¿verdad? La convocatoria al mandatario, pues argumenta que la Caja Costarricense del Seguro Social cuenta con autonomía institucional para tomar todas esas decisiones. Sí, y recordar también que los diputados, bueno, en este caso los oficialistas se han manifestado o han estado muy molestos por la convocatoria al presidente. Ellos alegan que no es necesario. Por ejemplo, la diputada oficialista Pilar Cisneros dice que más bien va a buscar retirar esta moción para la audiencia del presidente de la República. Esto tras la aprobación de la citatoria el pasado martes en la comisión que investiga presuntas irregularidades de la Caja Costarricense de Seguro Social. Escuchemos lo que dijo la diputada Pilar Cisneros. Es absolutamente ridículo, un despropósito, un sinsentido, salvo que los diputados de oposición quieren hacer un gran show político llevando al presidente de la República. ¿Y por qué lo digo? Porque la Caja Costarricense de Seguro Social, por Constitución, tiene autonomía máxima. El Poder Ejecutivo no influye, no incide sobre las decisiones que se toman en la Caja. Entonces, ¿qué tipo de explicaciones puede ir a dar el presidente Rodrigo Chávez? Sí, hay mucha molestia sobre esta convocatoria. Algunos consideran que es pertinente que sí vaya el presidente de la República, otros consideran que hay otras personas antes del presidente. Sin embargo, esta comisión, Luis Diego, va para rato porque hay muchas personas convocadas y yo creo que de aquí por lo menos al otro año vamos a estar con esta comisión pendientes de lo que vaya sucediendo y las personas que vayan compareciendo. Sí, entramos en cada vez más en periodo cercano a las elecciones y por supuesto, porque no vamos a tapar el sol con un dedo, que algunos diputados e incluso algunos personeros del Ejecutivo utilizarán pues todas estas comparecencias también para tratar de jalar agua a sus molinos políticos de cara a las próximas elecciones. Eso, no vamos a tapar el sol con un dedo, eso va a suceder, si no es que en algunos casos casi que lo quieren utilizar para eso. No todos los diputados, pero en algunos casos. Bueno, tenemos más noticias sobre la Ruta 32, una ruta que ha sido noticia pues desde el día 1 que se abrió hace décadas hasta el día de hoy, porque hasta 5 cierres semanales por deslizamientos durante la época lluviosa es lo que se da en esta ruta que conecta la provincia de San José con el Caribe. Es una de las carreteras que enfrentan más retos y podría empezar a haber solución a partir de 2026, o sea, dentro de un año y meses, tal vez 2 años. Bajo el nombre de autopista Braulio Carrillo, miles de costarricenses utilizan a diario esta vía inaugurada en 1987 porque conecta más de 12 cantones y termina cerca de uno de los principales puertos del país, que es el puerto de Limón. Pero bueno, hasta 5 cierres semanales. Hablábamos hace creo que más o menos 22 días de que esa semana había tenido pues prácticamente una inactividad del 60-70%, o sea, había pasado el 60-70% del tiempo de esa semana cerrada, ¿verdad? Una carretera que presenta retos muy grandes por la zona y probablemente por la forma en que fue construida. También es cierto que la construcción de obra pública y la construcción, vamos a ver, la ingeniería, la arquitectura, etcétera, han tenido un desarrollo distinto durante todos estos años. Y si hoy se construyera una carretera de este tipo en un terreno similar, probablemente se construiría con técnicas y con formas bastante diferentes a las que se utilizaron a mediados de los años 80 para construirla. Pero bueno, ya está hecha. ¿Qué podemos hacer? Las autoridades estiman que de aquí a 2026 podríamos tener algunas soluciones a esto. Sí, así es. El CONAVI lo que dice es que mediante el programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliencia de infraestructura del CONAVI, él invertirá alrededor de $35 millones para dar solución a esta problemática que usted comenta, que son los derrumbes. Y se va a dividir en 2 fases. La inicial, que concluiría este año, según lo dice el CONAVI, y empezaría un proceso de construcción de obras con base en los resultados para
comenzar a diseñar los muros o la solución que estos estudios arrojen. También la segunda fase, sí, de planeación, no hay una fecha específica todavía para que concluya, pero los fondos de este PROERI, que ya les contamos, el programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliencia de infraestructura, deben ejecutarse antes de que concluya el 2025. Por eso es que el director del CONAVI señala que las obras podrían extenderse hasta junio de 2026. Sí, que está muy bien todo el tema de que se hagan estudios, porque las cosas hay que hacerlas con data, con información, porque de otra manera serían parches y serían ocurrencias. Así que está muy bien. Lo que piensan hacer con estos 35 millones de dólares es para los estudios, por supuesto, y para construir soluciones, entre otras, muros y algunos otros tipos de estructuras que ayuden a retener el material que se desprende debido a las lluvias a lo largo de esta ruta. Sí, es que es eso, lo digo, seguridad, porque correcto, cada vez que uno pasa por esa carretera, y eso que algunas personas no viajamos tan constantemente, sí, pero hay otras que sí, que es parte de su ruta diaria de transporte de mercancías. Eso, Rita, correcto, las mercancías, porque sí, hay miles de personas que la utilizan todos los días, pero para empresas, para sacar y traer productos y para mover la economía en general, es una cosa de todos los días. Esta seguridad, número uno, y número dos, garantizar el tiempo de operación, de que puedan pasar las mercancías de un lado para el otro durante las 24 horas del día, es importante asegurarlo para la economía del país también. Sí, hablando de, bueno, tal vez otro tipo de transporte, Luis Diego, ahora tiene que ver con el transporte aéreo, porque se está previendo, y esto es un problema que se viene hablando ya desde hace mucho tiempo, del cual tampoco hay una solución concreta, que es la saturación del aeropuerto Juan Santamaría. Aeris, quien es el operador del aeropuerto, presentó un plan para esta temporada alta, que ya casi, bueno, ya estamos entrando. Aeris, el operador del aeropuerto Juan Santamaría, presentó este plan para recibir la oleada de turistas que se espera en temporada alta. Los expertos pronostican una mayor afluencia y una mayor movilidad aérea en la principal terminal del país. Según las proyecciones, se espera un crecimiento de al menos 6.6% en la llegada de turistas, un aumento de las operaciones de vuelo también, y se prevé más movilización de vuelos nacionales. Debido a esto es cuando Aeris presenta este plan. El gerente de operaciones de Aeris lo que dice es que ha estado muy cerca de las entidades del gobierno para contar con la cantidad de recursos necesarios y atender esta demanda. También están trabajando con herramientas tecnológicas para agilizar procesos internos del lugar. Solo esta temporada habrá más de 1.600 vuelos comerciales, más que la anterior, lo que incrementará la cantidad de pasajeros en la terminal. Sí, es un 7% prácticamente de aumento de vuelos, de turistas internacionales, y un 8% prácticamente de operaciones de vuelo. Así que Aeris, la empresa, está presentando un plan que va a incluir esto, coordinar con otras instituciones, ¿verdad? Con el Instituto Costarricense de Turismo, con instituciones que también operan afuera, ¿verdad? Con los alrededores, con Fuerza Pública, con Cruz Roja, con operadores turísticos para generar esto. Y está muy bueno esto de los kioscos de registro automático. Funcionan muy bien en otros aeropuertos del mundo. Ahí lo importante es aprender a utilizarlos y utilizarlos además, ¿verdad? Porque también hay gente que a veces tiene un poco de resistencia a utilizar estas tecnologías, pero bueno, si se ponen ahí, se pueden utilizar y pueden ayudar a que se agilice la experiencia de todo el mundo, pues mejor. Al final de cuentas, yo digo que esos son problemas bonitos, ¿verdad? Hay cosas que hay que resolver, pero porque se está previendo un aumento, el aumento normal, ¿verdad? Excepto en la época donde tuvimos pandemia, pero el aumento normal de turismo hacia nuestro país, que al final de cuentas va a generar en muchos
más ingresos por concepto de turismo para nosotros. Así que es un problema bonito y está muy bien que Aeris esté previendo y haciendo todo este plan. Bonito, pero también les digo, esto de ampliar el aeropuerto es un tema al que deberíamos dedicarle en algún momento espacio, porque sí es cierto que el Juan Santamaría cada vez recibe más vuelos y hay cierta limitación. Sí. Bueno, vamos a ver, es un tema que podemos poner sobre la mesa y discutirlo, porque a mí me parece que Aeris lo ha hecho bastante bien. O sea, la concesión que tiene Aeris versus cómo se manejaba el aeropuerto por autoridades nacionales antes de que se concesionara es que aquí, bueno, yo más bien hablo de un tema de infraestructura. Ajá. Por ejemplo, de pistas, ¿verdad? Y que ya va a llegar un momento bueno, eso sí, ahí nuestras pistas van a quedar cortas. Te la compro, sí, porque no hay muchas pistas, exacto. Y tampoco, bueno, también es que volvemos un poco a lo de la Ruta 32. Nuestro país, por las condiciones lluviosas, tiene características un poco inusuales y requieren un mantenimiento distinto al de otros lugares, las pistas, correcto. Bueno, lo planteamos para dejarlo aquí en la mesa y discutirlo. Sí, porque también, vamos a ver, yo sé que no estamos bien de tiempo, pero también, por ejemplo, el aeropuerto de Liberia fue un gran desahogo, ¿verdad? Porque ya entonces muchos turistas que de todas maneras venían para la playa, entonces, ¿por qué no pensar en algo similar para Limón o para el Pacífico Sur, por ejemplo? Porque también hay una cantidad de turistas que solo vienen a ver ballenas o vienen para el sur o vienen a estudios muy puntuales de ecosistemas, de faunas, de estudios científicos, etcétera, que vienen tal vez de repente solo a una zona, y deberíamos tener algunos otros lugares habilitados para recibir vuelos internacionales. Tal vez no van a ser masivos, pero sí van a colaborar, por supuesto, ayudar. Bueno, sí. Interesante para traerlo en contexto. Bueno, Rodrigo Chávez y Nayib Bukele a la reforma. Suena a la reforma. Suena fuerte. Aclaremos. De visita, sí. De visita. ¿Saben qué recordé? Ustedes jugaban este juego de Gran Banco que se usaba mucho en los 80s y en los 90s, ¿verdad? A la cárcel de visita nada más. Había una casilla que decía a la cárcel de visita nada más. Y había... Exacto, cuando pasaba por ahí, exactamente. Bueno, Rodrigo Chávez, el presidente de la República, oficializó la agenda que tendrá el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, en su visita oficial a Costa Rica del 11 al 12 de noviembre, en la que, además de ser recibido con honores, irá en una visita de trabajo al Centro de Atención Institucional La Reforma. Aunque, según informó Cancillería, el salvadoreño llegaría al país entre hoy y el sábado, las actividades organizadas por el gobierno solo contemplarán el lunes y martes de la próxima semana. Así que el presidente Chávez llevará al presidente de El Salvador, a Nayib Bukele, de visita al Centro de Atención Institucional La Reforma, pero esto es solo parte de la agenda. La agenda del presidente de El Salvador acá incluye darle honores en la Escuela Buenaventura Corrales, una reunión bilateral obviamente entre los dos países, una cena de Estado y el otorgamiento de la condecoración Juan Rafael Mora Porras por sus acciones en materia de seguridad de El Salvador. Escuchemos a continuación. No lo vamos a llevar al lugar más bonito de Costa Rica, ¿no? Ni a un volcán, ni al Museo Nacional, no. Vamos a ir a la Reforma en una visita de trabajo. Y vamos a ver lo que eso representa, cómo huele, qué se oye, qué se siente. Y ahí nos vamos a sentar a trabajar con los jerarcas correspondientes y luego el señor Bukele y yo haremos una conferencia de prensa. Ahí está. Sí, esta visita, que también lo que se dijo estos días, que Bukele no se va a reunir ni con la Asamblea Legislativa ni con el Poder Judicial, únicamente con el Poder Ejecutivo, el presidente Rodrigo Chávez. También en otras noticias teníamos aquí que la Sala Constitucional de Costa Rica declaró inconstitucional el proyecto de ley para garantizar la prisión preventiva de delitos que atenten contra la seguridad ciudadana. Los magistrados argumentaron que la iniciativa violaba principios fundamentales del derecho penal, como la presunción de inocencia, la legalidad penal, la razonabilidad y la proporcionalidad. El proyecto, que buscaba incluir el peligro para la comunidad como causa
para aplicar prisión preventiva, también contempla la inclusión de varios delitos graves como homicidios y delitos sexuales en el Código Procesal Penal. A pesar de haber sido aprobada en primer debate, el proyecto generó una amplia controversia, lo que llevó a diputados de diferentes partidos, incluido el Frente Amplio, a presentar una consulta constitucional que resultó en este fallo judicial inconstitucional. Entonces, el proyecto de ley para garantizar prisión preventiva de delitos que atenten contra la seguridad ciudadana. Luis Diego, y vamos a darle también seguimiento a las elecciones de Estados Unidos, sí, porque ya finalmente tuvimos declaraciones o un discurso de Kamala Harris, que era lo que se estaba esperando, ¿verdad? Luego de estos resultados tan contundentes que conversábamos ayer. Sí, no había hablado públicamente, no había dado un discurso oficial de, ¿cómo se le llama?, aceptación de derrota, y ya lo hizo. Sí, que bueno, yo estuve más o menos leyendo también, viendo, y bueno, me parece que pues es lo que debería, es lo justo, o sea, reconocer que perdemos, y no como en otras elecciones anteriores, que incluso Donald Trump la elección anterior nunca la reconoció como tal. Sí, me parece bien, Rita, pero también siento que vamos a ver, refleja de alguna manera lo que ha sido el Partido Demócrata en esta elección. Fue lenta la reacción, y me parece que fue lenta porque al final de cuentas me parece que esta respuesta tuvo que ser de alguna manera como consensuada. O sea, no fue como una respuesta directamente de Kamala Harris, sino como que se tomaron el tiempo para armar casi un comunicado de parte del Partido Demócrata. No sé si es una presunción mía, pero el que se hayan tomado este tiempo sí, denota que hubo mucho cuidado en escoger lo que se iba a decir, y para mí denota de nuevo la falta de confianza que incluso internamente el Partido Demócrata le tenía a Kamala Harris. Sí, bueno, puede ser una interpretación. Sí que cautela la U, porque el hecho de que ella no saliese esa misma noche de los resultados y que la gente estuviese esperando también que hablase, y ellos habían dicho hasta que no se cuenten ciertos estados que en ese momento ya había una ventaja, una diferencia bastante evidente, hasta que no tengamos ciertos estados no nos vamos a pronunciar, y bueno, tal cual fue, hasta que no hubo pues ese avance con los demás estados. La candidata demócrata, para los que todavía no han escuchado lo que dijo, agradeció el apoyo de los votantes y ofreció una transición pacífica del poder durante su primer discurso tras la derrota electoral frente a Donald Trump. Ella dijo: el resultado de esta elección no es lo que queríamos, no es por lo que luchamos ni por lo que votamos. Esto se llevó a cabo en la Universidad de Howard, su alma mater en Washington, aunque reconoció que los electores demócratas estaban atravesando una variedad de emociones en ese momento. Llamó a aceptar los resultados de las elecciones y a seguir trabajando juntos. Es una de las partes pues más difíciles de la política en general. Bueno, no solo aceptar la derrota, claramente, sino hacer la transición y dar vuelta a la página, porque al final de cuentas existen muy pocos casos en el mundo donde las elecciones se den con márgenes tan amplios como para decir todo el país apoyó a X candidato y todo el mundo está contento, ¿verdad? Por lo general, las elecciones en el mundo se dan, y cada vez más de manera muy reñida, muy polarizada, y prácticamente, como es en el caso también de nuestro país, prácticamente la mitad de la población, o sea, poquito menos de la mitad de la población, al final queda descontenta, porque las elecciones se han estado dando en un contexto así. O sea, si vemos al final de cuentas las diferencias del voto popular en Estados Unidos, más o menos, dependiendo de los estados y los condados, etcétera, fue más o menos de un 55% por un 45%. Entonces, estamos hablando de que, si bien es cierto que en términos generales el Partido Republicano, Donald Trump, arrasaron en términos de que ganaron la presidencia, ganaron el Senado, probablemente obtengan la Cámara de Representantes, probablemente ganen el voto popular, etcétera, pero la verdad es que a nivel de voto directo popular hay una mitad del país que tenía esperanzas de otra cosa, que votó por otra cosa y que tiene que seguir también adelante. Entonces es una de las partes más duras, me parece a mí, a nivel público de la política. Sí, y ya para cerrar, Luis Diego, les contamos que ya la indirecta del huracán Rafael está culminando. La influencia.
Sí, la influencia. Ya te vas, Rafael, ya te vas. Ya se nos, bueno, por dicha ya va pasando, aunque sí tuvo bastante afectación en Cuba. Sí, dejó sin luz, sin electricidad y bastante afectadas las zonas, todo el país. Sí. Y en lo que respecta a nosotros, el Instituto Meteorológico Nacional dice que la influencia indirecta de este huracán Rafael terminará para la madrugada de este jueves, esto sobre la zona norte del país, y actualmente el fenómeno meteorológico se ubica a unos 90 kilómetros del noreste de La Habana en Cuba y se traslada hacia el Golfo de México. Gracias, Rita. Un saludo cordial a nuestro compañero Rafael, Cambronero Granado. Siempre que ponen el nombre de un huracán y en el lugar de trabajo hay alguien que se llama igual, ¿verdad? Las bromas esos días no faltan. Así que bueno, Rafael, un abrazo. Vos no sos en absoluto dañino para este equipo de trabajo. Sos un crack. Muchas gracias. Bueno, se va la influencia del huracán Rafael y vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir poniendo temas del acontecer nacional e internacional en contexto por Extra Radio. En contexto por Extra Radio. Las noticias más importantes del país y del mundo. Con el profesionalismo que usted ya conoce. También se lo contamos en la radio. Extra Noticias, solo por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Gabriel Gamboa. Conocí Transcomer hace aproximadamente 1 año y medio. Las primeras luces de éxito que vi fue en el orden financiero que estaba teniendo. Las veces que ya he recomendado a otras personas, amigos, familiares incluso, pues también les ha funcionado. Así que por mi experiencia y por la experiencia que ha tenido las personas a las que les he recomendado entrar a invertir. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Para entender el mundo en el que vivimos, no hay como escuchar a los que saben. Y con nuestros invitados vamos a llegar al fondo de los temas más importantes para todos. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de la actualidad desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio. Toda la verdad en tiempo real. Extra Radio. En contexto por Extra Radio. Quedarnos en la superficie no basta. Ahora profundicemos el análisis y la discusión de lo importante para encontrar respuestas. Vamos a fondo. La evolución de San José, capital de Costa Rica, ha sido marcada por profundas transformaciones urbanas y arquitectónicas entre los siglos XIX y XX, impulsadas por el auge de las familias adineradas. Inicialmente un pequeño pueblo agrícola, la ciudad experimentó una modernización que incluyó la llegada de innovaciones como la electricidad y una arquitectura de lujo influenciada por el refinamiento europeo. Hoy, San José enfrenta desafíos significativos para convertirse en una ciudad sostenible. La urbanización desordenada, la falta de planificación y las presiones medioambientales exigen un equilibrio entre la preservación del patrimonio histórico y el desarrollo de soluciones urbanas más inclusivas, verdes y resilientes ante los retos del cambio climático y la movilidad. Hoy hablamos sobre los desafíos arquitectónicos en la transformación de San José hacia una ciudad accesible y nos acompaña el arquitecto, cronista, docente e investigador Andrés Fernández. Bienvenido, don Andrés. Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por la invitación para conversar sobre este tema que nos afecta a todos. Sí, gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Yo quiero abrir con una postura muy personal mía. Me molesta muchísimo cuando la gente dice, qué feo que es San José. Uh-huh. Y tal vez eso es una forma muy simplista, porque además, ¿verdad?, es adjetivarlo de una manera muy simplista, ¿verdad? Uh-huh. Todas las ciudades del mundo tienen partes feas, partes bonitas, etcétera. Pero no es ninguna mentira que tenemos retos importantes en la ciudad de San José, arquitectónicamente hablando y de mucha otra índole. Pero en sus áreas de expertise, ¿cuáles son los primeros retos o los retos más importantes que tiene la ciudad de San José, don Andrés? Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Podemos empezar de ese apunte que hace usted, que es común entre la gente, ¿no? Y que yo lo comprendo plenamente. Usted dice que es simplista, sí, es simplista, pero vamos más allá. La afirmación de que San José es feo
es lo coyuntural, ¿no? Lo que vemos todos los días cuando caminamos, cuando hacemos fila para coger un bus que además viene lleno, por lo general viene tarde. Podremos seguir. Eso es lo coyuntural. Lo estructural sería preguntarnos por qué es fea. ¿Cuáles fueron las razones, las causas políticas que hicieron de una ciudad que era ejemplar en Centroamérica? Y como investigador se lo puedo decir, y mi colección extraordinaria de fotografías lo prueba, era bellísima, incluso en los barrios populares. Claro. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Esa sería la pregunta. Ahora, en cuanto a los retos que enfrenta San José hoy, a mi juicio personal, y de ahí lo de cronista de la ciudad, hacer la crónica es hacer su historia, y es por donde debe empezar el análisis, a mi juicio. Claro. Es preguntarnos eso. ¿Qué fue lo que pasó? Porque de lo contrario, enfrentar esos retos que usted menciona y de los que ahorita podemos hablar con mucho gusto, que son muchos, va a ser que lo que hagamos sean soluciones de parche. Claro, claro. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, ¿en qué momento se tomó la decisión absolutamente desacertada, hoy lo sabemos, de darle la ciudad, de regalarle la ciudad al auto y no al peatón? Entremos entonces directamente ahí, porque ya usted está entrando en el qué pasó. No, es que... entremos ahí, Es que... Porque era lindísima, o sea, San José era una ciudad lindísima. Y ordenada. Y además ordenada, sí. Ordenada y limpia. Y ahora se habla de sustentabilidad. Vamos, teníamos un tranvía que la recorría de este a oeste y de norte a sur. Que yo sepa, y si no ustedes me sacan de la duda, o alguien del público, por favor, que yo sepa, en Costa Rica llueve agua, ¿verdad? No llueve petróleo. Y si teníamos un transporte colectivo que funcionaba con energía hidroeléctrica, ¿por qué lo cambiamos por unos gajos, digámoslo en tico? Sí, estamos en la extra, que dicha. Lo cambiamos por unos gajos que tiran humo como si fueran de leña, ¿verdad? Que la flota de autobuses. La flota de autobuses, por favor. Sí. ¿Verdad? Que además son grandes como ballenas, lentos como elefantes, obstaculizan el tránsito permanentemente, y para eso se quitó el tranvía, para eso se botó el obelisco del Paseo Colón, para eso se destrozó el Parque Morazán. El que tenemos es una reconstrucción del original, y puedo seguir, ¿verdad? Entonces, a mi juicio tenemos que entrarle primero a esas causas. ¿Qué más pasó y cuándo pasó? Todo pasa con la Segunda República, a la que yo prefiero llamar República de Segunda. Porque no voy a entrar a juzgar sus logros sociales, si es que los hay, porque con deuda externa es muy fácil tener logros. Esto quiero aclararlo. Con deuda externa, cualquiera con una tarjeta premium de crédito vive muy bien. El asunto es cuando venga la hora de pagar. Claro. Ok, eso le pasó a Costa Rica. Pero en términos urbanos, la Segunda República fue para nosotros una tragedia. Vean, les voy a mencionar un par de casos. La Avenida Segunda empieza su ampliación en 1954. Estamos en el 2024. No se ha terminado. Le falta la entrada en el San Juan de Dios, que es en diagonal, y le faltan 500 varas, no metros, 500 varas en la California para salir ahí donde está Kentucky. Correcto, sí, después de la cuesta del cuartel, sí, correcto. Ok. ¿Y qué pasó? 54-74. Sí, son 70 años. Cuando usted suma los gobiernos del 54 al 2024 y suma las cuadras, es decir, cada 100 varas, una cuadra no es cuadrada, una cuadra es una longitud de 100 varas. Cada 100 varas de la Avenida Segunda hemos avanzado menos de 100 varas por gobierno. Y un gobierno dura 4 años. Es decir, menos de 25 varas por año. Lo tiene bien calculado. Es que esa es la distancia. No, está bien, da una perspectiva muy única. Es que para mí es la medida del fracaso de la Segunda República. Voy con otra, la carretera de circunvalación. ¿Verdad?
recién inaugurada sin estar terminada, por supuesto, como la mayoría de cosas que hace este gobierno, pero el proyecto es de 1956. Cuando se inicia en los 70 ya las rotondas, aún con la tan pequeña, ya eran obsoletas. Y no se ha terminado. 50 años después de iniciar. Entonces, esos son los retos que tenemos que enfrentar. Claro. Si no somos realistas con respecto a la incapacidad de gestionar ciudad que hemos tenido, nada vamos a hacer. Para mí empieza por ahí. A mí me dicen que es que yo soy muy pesimista, que a veces soy apocalíptico. No a veces, siempre. ¿Por qué? Porque no he visto a alguien que agarre, como decimos los ticos, la sartén por el mango. Y es que empieza por ahí. ¿Cuáles fueron las causas? Yo me pregunto, don Andrés, que si en algún momento se vio esto como un avance, que San José girara en torno al vehículo, al carro y no tanto al peatón, como usted lo plantea. Y pues ahora vemos más bien que queremos volver a esa parte que sea más amigable para nosotros, para caminar, para disfrutarla, porque también es eso, un sentido de identidad y que nos guste, porque no vamos a ir a un lugar que no nos gusta, donde no nos sentimos bien. Sí. Debería hacerlo, o podría hacerlo. Debería hacerlo. Confundimos en algún momento tecnología con progreso, ¿verdad? Porque de alguna manera los automóviles y los buses representaban algo novedoso, el tecnológico. ¿verdad? El progreso, entre comillas, como usted muy bien lo dice. Y ahora estamos volviendo, o más bien, muchas de las soluciones, que ya hablaremos de eso y usted tiene muchísimo más conocimiento, por supuesto, pero algunas de las soluciones que están implementando algunas capitales del mundo son cosas que teníamos en los 50, ¿verdad? Que ya estaban en San José. Claro. Por ejemplo, ahora se habla de las estaciones nodales, la gran maravilla, las estaciones nodales. Bueno, déjenme contarles que el tranvía entraba de la avenida central, entraba a la estación del Atlántico. Volvía a salir ahí por Rafa's Bar para que la gente se ubique y volvía a coger o para arriba o para abajo. Es decir, usted llegaba de Limón, es decir, venía de Nueva York, venía de Boston, venía de Europa, entiéndase, entraba por Limón y podía llegar a cualquier punto de la capital por medio del tranvía. Eso es una estación nodal, ya la teníamos. Ahora estamos tratando de ver cómo se hace una. Claro. ¿Cómo se le abre campo? ¿Cuándo empieza eso? 1949, el gobierno de la dictadura, que aquí se denomina Junta Fundadora de la Segunda República, manda a traer por medio de la Unión Panamericana un especialista en urbanismo que venga a decirnos cómo arreglar San José. El urbanista trae las ideas en ese momento, bueno, no tan frescas, pero relativamente novedosas del movimiento moderno internacional de la arquitectura y plantea a San José como una ciudad moderna con sectores de industria, sectores de comercio, sectores de vivienda, algo que hoy se sabe que no funciona, porque la ciudad es mixta ya de por sí, no es que hay que decir, es que tiene que ser mixta, no, es que la ciudad siempre ha sido mixta. Claro. Y entre las recomendaciones esenciales está un plan de vías urbano. Para eso se trae a su vez a un arquitecto, el señor Garcés, César Garcés, que es el que trae la idea de que hay que ampliar la avenida central. Como ya empiezan a aflorar los nuevos edificios, el capital se opone y dice, no, la central no, porque acabamos de invertir mucha plata. La segunda, la 10, que quedó a medias también, se ubican después del cementerio, siguen, ¿verdad? Sí. Vamos anchos, 4 carriles, llegamos al cruce de la calle 16 y se hace así. Sí, por la ferretería, ¿cómo se llama? El Pipiolo, ¿no? ¿Era la que estaba por ahí? No, el Pipiolo es en Plaza Vique. No, ese es en Plaza Vique, cierto. Sí, en cualquier caso, es la 16, la que viene del San Juan de Dios. Sí. Sí, correcto. No, 14. Viene del San Juan de Dios. La 16 es la que entra a la Coca. Bien, ahí se quedó. Nunca continuamos con la 10, que tenía que llegar hasta los Yoses. Correcto, sí, la 10. Entonces, desde ese momento se toman esas decisiones que, bueno,
seamos suaves, era una cuestión de época, como dice usted. Ok, pero el modelo no funcionó, sobre todo porque con la entrada de Japón en el mercado mundial de los autos a partir de los años 60 y en Costa Rica particularmente a principios de los 70, la era dorada de la clase media con Liberación Nacional, 8 años en el poder, 70-78, cualquiera tenía carro en Costa Rica. Toyota y Datsun inundaron de autos Costa Rica. Entonces es el momento en que viene la segunda parte de la destrucción de San José. Ahorita hablamos de la primera si quieren. La segunda parte, que es botar la Biblioteca Nacional para hacer un parqueo, y ahí en adelante esa es la fórmula: botemos San José para hacer parqueos porque la gente tiene carro. Entonces, no solo no estuvo bien entregarle la capital a los autos, sino que además, ¿verdad?, en contra de los seres humanos, sino que además se destruyó la infraestructura histórica donde estaba la memoria de los seres humanos. Entonces ahí tenemos una doble destrucción: la destrucción física de la ciudad y la destrucción física de ese tejido social, la gente que, como usted dice, no quiere ir a San José. Va porque vayamos a Cartago una tarde. Ahora más tarde, si quieren, vamos a Heredia, es lindísimo. Vamos a Alajuela, vayan un sábado a Alajuela. Los parques llenos, la gente comiendo helados, la gente en los mercados. Hay vida, hay vida. En Alajuela vi el otro día que hay un salón de baile en pleno centro. Aunque de alguna manera pasa algo similar, ¿verdad? Pero sobre todo por los autobuses, me parece a mí. Bueno, Alajuela acaba de hacer algo extraordinario, ¿verdad? Que la capital no puede. No sé por qué, no me pregunte por qué. Acaba de hacer una gigantesca, para nuestra escala, estación de buses de cercanías. Sí. Magnífica. Bueno, hay un plan piloto ahora, que entiendo que está, de hecho, con la línea de Tibás de aquí a fin de año. De sectorización, sí. Bueno, yo tengo una colección de planes urbanos que son maravillosos desde 1949 que lo tengo. Y don Andrés, vamos a ver, también es inevitable pensar mal. No, es que piensa mal y acertarás. Claro, porque en algún momento entran en juego también los capitales, ¿verdad? O sea, si bien es cierto, si bien es cierto, los autobuses se plantean en alguna medida como una solución, luego probablemente algunos urbanistas, arquitectos y expertos se dieron cuenta que no lo era y ha costado ese manejo hasta el día de hoy por intereses de capitales, finalmente, por concesiones. El bipartidismo se financió con capital de autobuses y también con capital de transporte de carga. Por eso cerraron los trenes, digámoslo abiertamente. Y si alguien quiere demandarme, bueno, vamos. Pero ¿cuál es la razón de cerrar un tren eléctrico? Insisto, aquí llueve petróleo, no llueve agua. Entonces, ¿cuál es la razón de cerrar un tren que funciona con energía hidroeléctrica? Sí, están los grandes intereses de esas gentes, pero por otro lado también, a mi juicio personal, y pienso, y si voy a abrir una ventanita de esperanza con la actual alcaldía. Dentro de su perspectiva apocalíptica. Apocalíptica, como dicen a mí, sí. Me parece que en gran medida de esa parte de esos intereses también a los que hay que apelar para repoblar San José, porque vamos a ver, si usted tiene un edificio de 3, 4 y hasta 6 pisos en San José, solo se le alquila la primera planta y aún así usted tiene que pagar impuestos, alguien tiene que fijarse en su bolsillo para traer gente a San José, traer inversiones a San José, que traigan de nuevo gente a San José. El asunto para mí en San José es el repoblamiento. Si no repoblamos, ninguna medida de amigabilidad va a traer gente. Claro, es que ¿para qué? Digamos. La gente no viene a pasear. Sí. La gente viene a pasear cuando hay gente. Pero si está vacía, no va a venir. Sí, la gente es la vida de una ciudad. La gente es la vida de una ciudad, ¿verdad? Entonces, lo primero es que viva gente en San José. Para que se den ustedes una idea, en 1948-50, cuando empieza este debacle, nosotros tenemos cerca de 90,000 personas viviendo
en la ciudad de San José. Hoy tenemos 60,000. 75 años después, tenemos 30,000 personas menos. Y sin embargo, la ciudad ha crecido. Y ha crecido verticalmente. Es decir, hay más espacio construido para albergar más gente. Entonces, el hecho de tratar de repoblar San José, y no me refiero a las torres, ese es otro problema que si ustedes quieren, hasta un programa entero le dedicamos de cómo eso no funciona. Y no voy a decir cómo les llamo porque después ahí sí me caen legalmente. Sino traer gente. ¿Qué me refiero? Gente que vaya a misa a la Catedral o a la Soledad, gente que vaya a hacer sus compras al Borbón o al Central, a comerse un helado al gente parque, que vaya a sentarse a comerse un helado por ahí, gente que vaya al Bolívar, gente que, como era antes, a leer en un parque. Claro. Si es que hay bancas, porque no hay bancas. Yo que siempre ando libros, ahora no hay bancas, estoy. Entonces, si vamos a traer gente de verdad que habite San José, que se enamore en San José, que se tome los tragos en San José, que baile en San José, que vaya al cine en San José, esa es la única esperanza que tiene la ciudad. Es la única esperanza que tiene la ciudad. Ahora, es viable, don Andrés, porque pues en el mundo, en grandes ciudades del mundo, pues pasa mucho que los centros de las ciudades son caóticos y que finalmente la gente termina viviendo en las afueras. Sí, lo que pasa es que la tendencia llegó hasta los 80s y se revirtió. La mayoría de las grandes ciudades han logrado traer a la gente de nuevo. Sí, hay una obra que fue esencial en los años 60, que fue Vida y Muerte de las Grandes Ciudades, de Jane Jacobs, y donde hablaba de eso, la recuperación del barrio, la recuperación de la calle, y fue una obra que hizo mucho en el mundo por volver a traer a la gente a vivir, ¿verdad? Claro, ahora tenemos la pandemia de por medio, que eso es todo un tema, pero en ciudades como Madrid o Buenos Aires me consta que mucho edificio de oficinas lo han venido reconvirtiendo en viviendas porque ya la gente no va a volver a alquilarlos. El teletrabajo se impuso, vino para quedarse. Entonces, lo que se está pensando ahora, y desde hace mucho tiempo, vemos muchos que hemos pensado en eso, solo yo he dirigido 3 tesis, por ejemplo, una en el TEC, una en Veritas, otra en la Universidad de Costa Rica, sobre reconvertir edificios comerciales en edificios de vivienda. Esa es la única, no la última, la única tabla de salvación que le queda a San José. Porque estos ya son edificios que de por sí necesitan un remozamiento estructural. Para reconvertirlos hay que ponerles ascensor, hay que ponerles escalera de emergencia, hay que hacer núcleos sanitarios, de manera que esas obras complementarias pueden ayudar también a mejorar estructuralmente el edificio. Entonces, eso le brindaría vida útil a unos edificios, una vida útil de 30, 50 años más a unos edificios que ya están ahí, y que haría la inversión más llevable, la inversión para la repoblación más llevable. No se trata de construir más, sino de aprovechar lo que ya existe. Claro. Y sería el esquema de cualquier ciudad del mundo. Abajo hay negocios, arriba vive la gente. Claro. Sí, porque también se ve, digamos, hemos caído en esta trampa del muy modernista, ¿verdad? De desechar, ¿verdad? Los edificios viejos ya son viejos, entonces vámonos para otro lado y construimos edificios bonitos, ¿verdad? Es absurdo, es absurdo, aparte de que ahí sí soy apocalíptico, es suicida. Sí. Es suicida porque las tierras de cultivo, las mejores tierras de cultivo de Costa Rica están en el Valle Central porque son volcánicas. Las mejores tierras de cultivo están alrededor de San José, Heredia, Cartago y Alajuela. Y si las seguimos construyendo, vamos a acabar con las mejores tierras de cultivo. Abajo están los mantos de agua y arriba están algunos árboles que nos quedan y que producen aire. Comida, aire y agua, la vida. Nos estamos suicidando. Entonces, lo mejor es reciclar las ciudades. Esa es,
Y la fórmula, y la municipalidad ahora con el señor Diego Miranda acaba de presentar un plan de regeneración del centro histórico que apunta a eso, precisamente a, ¿verdad?, la recuperación de esos edificios en función de convertirlos en vivienda. Yo veo con muy buenos ojos eso porque, como les digo, personalmente yo llevo década y media con ese telele, viendo, guiando tesis, viendo estudios, haciendo estudios, y es lo único que nos queda. Es lo único que nos queda. Ustedes querían que conversáramos del tema de hacer la ciudad más amigable. Perfecto, pero ¿para quién? Sí, claro. Sí. Sí, bueno, que no deja de ser también importante para visitantes casuales o momentáneos, para el turismo, para turismo nacional, para personas que vienen de provincia también de repente a una operación porque tiene un familiar internado. No, esencial para todos. Claro. Para todos. Recordemos que San José no es la capital de la provincia, es la capital del país. Del país, claro. Y por lo tanto es la ciudad de todos. Entonces, esas medidas a mí me parece que son esenciales. Por ejemplo, en San José no hay aceras. A menos que ustedes quieran hacer magia semántica y llamar aceras a esas cosas de 90 centímetros destrozadas donde todos dejamos la espinilla, ¿verdad? Y donde además a veces en 90 centímetros o 1,20 m hay una venta. Porque solo en Costa Rica las ventas ambulantes son estacionarias. O una persona en condición de calle acostada ahí. Otro oxímoron, ¿verdad? Sí. Venta ambulante, pero es estacionaria. Solo en Costa Rica. Entonces, hemos de empezar por ahí. Y luego ya estamos enfrentando un problema serio, muy serio, que viene también de las grandes ciudades, que tiene que ver también con el cambio climático, que son las temperaturas de la ciudad. Lo que se llaman las bolsas estas, ¿verdad?, de aire caliente. Si no arborizamos la ciudad, nos vamos a achicharrar. Claro, que además, hablando de cambio climático, tiene otras implicaciones, como por ejemplo la cantidad de lluvia que ahora cae en unos minutos y que inundan algunas de las calles, el problema de la basura en las alcantarillas, en las aceras, etcétera, etcétera. Y todas esas medidas tienen que ver con el tema que ustedes plantean. ¿Verdad? Vamos, no es posible que en verano, cuando la municipalidad abre una alcantarilla, saca 2 camiones de basura. Eso no puede ser. Tenemos que entrar a educar a la gente. Don Andrés Fernández, arquitecto y cronista de San José, a todos los que nos escuchan, estamos conversando sobre los retos que tiene San José, cómo avanzar a esa ciudad amigable. Y la pregunta que nos planteaba don Andrés, ¿para quién? Ya casi regresamos. En Contexto, por Extra Radio. Nadie te lo informa mejor. Nadie te lo dice tan directo. Nadie te lo analiza tan a fondo. A nadie le pasan las cosas que me pasan a mí. Te lo contamos como nadie más puede contártelo. De lunes a viernes, desde las 8:30 de la mañana. Tigo Sports Radio, por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como José Luis Beita. Mi nombre es José Luis Beita, soy inversionista de Transcomer. Me apasionan mucho las inversiones. Transcomer me ha ayudado a incrementar mis inversiones financieras, lograr mis metas. Recomiendo Transcomer porque creo que es importante hoy en día la educación financiera, que pueden ayudar a las personas a mejorar su vida financieramente. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Mantenerse informado no tiene por qué ser aburrido. Venga y nos tomamos un café mientras conversamos sobre lo que está pasando. Comencemos juntos cada día, de lunes a viernes, de 5 a 8:30 de la mañana. Desde buena mañana, solo por Extra Radio. Lo que tenés que saber. Extra Radio. En Contexto, por Extra Radio. Estamos conversando con don Andrés Fernández, arquitecto, cronista, docente, investigador sobre San José. Son las 11 de la mañana y bueno, todavía tenemos bastante que conversar porque de pronto a usted le genera también dudas y opiniones sobre San José y
podemos decir que estamos abriendo una ventana también a darle espacio a que esto pueda mejorar. Usted ya bien lo mencionaba, don Andrés, que hay un plan incluso para por parte de la Municipalidad de San José y que pinta bien, pero ¿cómo podríamos verlo en este sentido? ¿Cuán posible y cuánta voluntad ve para poder avanzar hacia esos cambios que son necesarios y a volver a poblar, si decirlo así, San José? Bueno, primero tengo que decir, con todo el respeto para la administración de don Johnny Araya, a quien le consta y a su gente, la gente que estuvo con él, le consta que yo estuve ahí, de pie, siempre ayudando en lo que pude, que en ese sentido la gestión fue limitada porque, insisto, se enfocó en lo de las torres. Ahora bien, yo, insisto, me acaban de escuchar, veo más realista desde el punto de vista humano, es decir, desde el punto de vista social de lo que la ciudad necesita, apostar por el reciclaje de edificios. En ese sentido es que veo muy bien el esbozo de plan de regeneración, porque ese mismo día el señor alcalde nos advirtió que viene más en serio, pero que todavía no quiere soltar algunas cosas que se están negociando, que me parece muy bien, por lo menos lo que insinuó me parece muy bien, el financiamiento, capital privado, participación de gente. E incluso participación del gobierno, directamente del Poder Ejecutivo y algunos ministerios. Sí, y eso me parece que por ahí va. Entonces, cuando usted me pregunta ahorita sobre la voluntad, vi un equipo comprometido respaldando a un alcalde comprometido. Qué bien. Y eso me dio mucha satisfacción personal. Mucha gente que tenemos muchos años de cámaras de hoteles, de turismo, de inversionistas, mucha gente con la que pude conversar se mostró muy ilusionada, gente del sector cultura. Y comparto esa ilusión y esa esperanza, y desde aquí mis mejores vibras al señor alcalde y a su equipo, y que sepa que es mucha gente con la que él puede contar, insisto, al pie del cañón para ayudarle. Y eso me parece que es importante, eso es esencial. Por eso decía que abro esa ventana de esperanza, porque tiene que empezar con un plan piloto, y eso fue lo que él planteó. Hay que agarrar 3, 4 edificios y lograr mostrarle al capital nacional y decirles, y a los propietarios, miren, se puede, aquí lo tenemos, se puede, no es una cuartería, ¿verdad? Logramos traer gente, esta gente invierte en la ciudad y empezamos una economía circular alrededor de la rehabilitación. En ese sentido, yo pienso que estamos empezando un nuevo momento, y que es de sentir esperanza, Y eso me alegra mucho, porque por otro lado viene complementado con una serie de medidas que apuntan hacia esa amigabilidad de la ciudad en la que ustedes querían hablar. Hay que limpiar fachadas. Hay que limitar el tamaño de ciertos rótulos. Hay que meter verde en la ciudad. Con esto del verde, ¿cómo ve lo del plan del Simón Bolívar que tiene esta municipalidad también? Ahí me quedo un poquito más escéptico. Más que escéptico, con reservas, porque me parece que, vamos a ver, el Instituto Tecnológico, me consta, está en Barrio Amón, y es vecino, hasta que se murió el león se escuchaba ahí, del TEC se escuchaba el león rugir, me consta, yo soy muy amigo del TEC, trabajo mucho con Amón Cultural, y me hubiera gustado más aprovechar el material que ya son años de estudios alrededor, no solo del parque, sino del barrio en general, porque las unidades hay que verlas más globalmente, aprovechar más ese material. ¿Cómo para hacer qué, don Andrés? Vamos a ver, ese fragmento de territorio que no servía para nada para el barrio Otoya, los Otoya y los Vargas lo regalaron, porque no servía para nada, para un parque botánico en San José. Claro. Después
precisamente como era un terreno que era para Parque Botánico, el Museo Nacional planteó pasar su colección para que lo escuche ojalá en el en el Ministerio de Cultura, que me parece que ignoran esto que estoy diciendo. La idea era pasar la colección de plantas para ahí, por eso empezó como un jardincito botánico. Después los animales molestaban mucho ahí por la caja, ya vivían vecinos, entonces el león, el otro. Entonces se pasaron los animales y de chiripa, ¿sí? Tuvimos un parque zoológico donde nadie había planteado uno. Claro. Pero es porque el Museo Nacional se lavó las manos de esas dos colecciones y quedaron ahí. Eso es historia, para que lo sepan. Muy bien. Pues les puedo ayudar con eso. Tengo recortes de periódico y todo el estudio hecho. Bueno, de hecho se planteó hacer el Museo Nacional ahí con un edificio de 3 pisos. Y nunca se hizo. Los planos se hicieron, nunca los han podido encontrar, pero bueno. Hoy la tendencia es a hacer parques naturales urbanos. ¿Verdad? Aprovecho para engarzar con la finca Ross en Santana, que sería magnífico. En el caso de la finca Ross, además, es un corredor biológico que es esencial y tiene pedazos de Pacífico seco que ya en el área metropolitana no tenemos. Entonces, ¿verdad? Si sacrificamos eso a un proyecto absurdo como el de la señora Cisneros, ese se nos puede perder. Y aquí tenemos un humedal. ¿Ustedes se imaginan lo que es tener un humedal en plena área metropolitana? En medio de todo el concreto y el asfalto tenemos unas poquitas hectáreas que son maravillosas desde el punto de vista de la biodiversidad. Me parece que ahí lo que se puede hacer es eso y un lugar de recogimiento, de silencio, muy bien museografiado, donde usted pueda ir con un niño de la mano y explicarle, mire, esta planta es esto, aquí dice, aquí está el nombre. Hay infográficos muy discretos, muy bien diseñados, qué produce esto, qué produce aquí. Se puede hacer algo maravilloso. El asunto es la sostenibilidad económica. Y ahí es donde yo quiero ir, ¿qué van a hacer? Porque si no, en 2 segundos tenemos a los indigentes sacando matas que son carísimas, y ojo que no dije plantas, sí, dije matas como los ticos, sacando matas que son carísimas y vendiéndolas a precio de piedra. Es que en Barramón sucede. Sí, en 3 semanas se destruye una casa y estamos sospechando que es una industria. Pero ese es otro tema, sí, porque ya llegan autos, ya esta gente termina siendo manipulada, ¿sí? Y hay alguien que sí es el que está sacando rejas, puertas, ladrillos, losas, y eso se está vendiendo por otra parte. Eso es otro tema. Sí, es parte de una cultura también. De cuidar. Desgraciadamente. Que no tenemos. No tenemos cuidar, mantenimiento. El Bolívar es un tesoro urbano que me parece que debería ser parte de esto, porque ¿para qué quiero yo vivir en una ciudad donde no hay donde ir a pasear, a caminar? Ahora quédese usted a leer, imagínese usted leyendo usted un ratico ahí, con poca ropa, ojalá en verano, con un sombrerote, leyendo bien rico, no hombre, en silencio. O a contemplar, porque ahora con cada vez más trastornos de la mente, cada vez se recomienda más el mindfulness, el silencio. Pero por favor, desde luego, es un sitio hasta para la salud mental del ciudadano. ¿Cómo vamos a dejar pasar esa oportunidad? Yo esperaría que se encauce bien el proyecto. Yo me pregunto, don Andrés, también usted estaba empezando a hablar de esto, la belleza, o sea, cuán importante es también que nos guste lo que vemos, las fachadas, porque realmente si vamos al centro de San José vemos una combinación y yo no sé, usted como experto, ¿hay algún tipo de arquitectura que predomine ahí? ¿O ya se hizo un arroz con mango? No, es un arroz con mango y sabe mal. Pero bueno, ahora precisamente con lo del verde les iba a comentar algo que me decía el maestro, el gran arquitecto costarricense, don Bruno Estaño, que me decía en alguna ocasión conversando, me decía, Andrés, la mayoría de la arquitectura es mala, y no es aquí, es en todas las ciudades. Pero claro, usted va a otra ciudad, a una ciudad, y me consta,
pero usted ve mucho verde. Entonces usted, ay, qué hermoso. Claro, el verde en buena medida ayuda a tapar ese caos estético y entonces usted se siente mejor, ¿verdad? Usted se siente mejor. Hay puntos, por ejemplo, ahí por la clínica bíblica, ay, que está muy feo, excepto la clínica, que está muy bien, pero tiene árboles. Y usted odia que las aceras estén hechas leñas, que las fachadas sean horribles, que aquí haya más dinero. Usted dice, qué cosa más linda. Voy a parar un ratito. Yo soy de los que paro un ratito para sentir el frescor del árbol, etcétera, porque siempre ando a pie. Entonces, ayuda mucho en eso, en mitigar la miseria estética en la que nos vivimos en San José, ¿de acuerdo? Y ayudaría muchísimo más. Y entonces es parte de las cosas que hacen, insisto, más amigable una ciudad. Vuelvo con el punto, casi no hay donde sentarse. Frente al Teatro Nacional, no hay donde sentarse. Claro. Entonces, digamos, este verde de alguna manera ayuda a esa parte estética que menciona Rita, pero además de que hay una mezcla también de estilos arquitectónicos, de alguna manera, por dicha en el centro de San José yo no lo he visto tanto, lo veo más en los grandes edificios que se construyen por el lado de Sabana, etcétera, pero este minimalismo, ¿verdad?, que está acabando con los detalles, ¿verdad? Que sí, que ese minimalismo de alguna manera nos da como un poco de tranquilidad, porque no hay mucha forma, no hay mucha cosa, y de alguna manera es como ahí está, pero que también está metiendo todo en un solo estilo arquitectónico y que podría de repente ser un peligro, porque, vamos, las formas, los contornos, los acabados estéticos de los estilos de arquitectura del pasado son únicos, ¿verdad? Y además hablan. Claro, cuentan historias. Hablan. En algún momento que haga alguno de mis recorridos que son famosos, los invito. Por favor. Ahí estaremos. Para que escuchemos frente al edificio todo lo que nos tiene que decir. Wow. Las tendencias contemporáneas son arquitecturas mudas. No dicen nada, ¿verdad? Claro. Son masas de concreto, acero y vidrio que no dicen nada. Sí, ves bancas que son tres filas. Gris, mucho gris también. Sí, negro. Tres estructuras. Entonces, unos buenos árboles al frente se vería mejor. Claro, sí. Casi que todo el peso le está quedando al verde. Pero es que el verde además es el aire, es la purificación del aire, es la reducción de esas bolsas de calor que les decía que son muy peligrosas. Y siguen siendo, ¿verdad?, además reproductores de biodiversidad. Lo que pasó en la sabana es sensacional, es algo que llena de esperanza, ¿no? Se botaron los árboles viejos, se pusieron árboles nuevos. Y endémicos. Endémicos, nativos. Y es extraordinario. El porcentaje, no lo manejo, pero el porcentaje de aves que viene ahora en relación al antes es impresionante. O sea, es magnífico, ¿verdad? Ahora, si arborizamos el Paseo Colón como se debe, la Merced, el Central, y arborizamos más, los podemos llevar al centro. Pero si no hacemos del centro un corredor biológico artificial por medio de árboles sembrados por el hombre, no lo vamos a lograr. Y es que volvemos al punto, el canto de las aves es como el sonido de la lluvia, es tranquilizador, es hermoso, es parte de lo que también te mantiene un ratico en una banca o en un café viendo para afuera, ¿verdad? Tonteando, como decimos Don Andrés, se nos ha ido el tiempo volando y hay un montón de cosas para hablar. Tal vez un par, yo tengo, Rita tendrá también ahí yo tengo un par de cositas que me gustaría tocar muy por encima y muy rápidamente. ¿Alguna manera en la que modernamente podamos mejorar el tránsito, la transitabilidad de la ciudad? Y si hay algo de tecnología moderna que nos pueda ayudar a este tránsito y también con hacer la ciudad un poco más accesible. Pero se refiere a tránsito de gente. Sí, tránsito en general.
tránsito, bueno, ya usted nos dijo, intuyo que por lo que hemos hablado, sacar los buses del centro, es que los buses volver a poner un tranvía. No, o microbuses, la sectorización son microbuses más rápidos y demás. En ese sentido, la tecnología entra por ahí, claro, o por un tranvía o por un tren urbano, cualquiera. Hay 4 estudios, sí, 4 estudios magníficos, todos con factibilidad, están archivados. Esto para que la gente lo sepa. Claro. Son 4, con empresas serias, con estudios, análisis, tablas, todo. Entonces, por ahí entraría la tecnología. Lo primero es el transporte público. En Costa Rica, como en el resto del mundo, somos 7, me incluyo, insisto, me acabo de bajar de ahí, de aquí nomás me acabo de bajar. Y por ahora me voy caminando para Tibás y cojo el bus para Chepo. Somos 7 de cada 10 personas que utiliza el transporte público. No puede ser que todo sea en función del auto, sí, claro, y no hayan inversiones, no digamos equiparables, siquiera inversiones, claro, en transporte público. Y que... con tecnología. No es posible que yo tenga que seguir sacando 500 pesos para pagar un pase. Por favor, Dios mío. Si es la misma tarjeta, debería ser la misma con la que abro la casa, la misma con la que saco plata, la misma con la que... Con la misma tarjeta que se compra un paquete de algo de 500 colones en un comercio. Por favor, ¿verdad? Entonces ahí entra la tecnología. Claro. Pero hay elementos esenciales. Para mí es vital. Y lo digo, insisto, porque camino. No hay aceras. No hay aceras, eso no puede ser. Claro. Hay que tirarse a la calle. Sí. Con todo lo que eso implica de riesgo. Hay que pensar en las personas mayores. Sí, claro. Don Andrés, vamos a tener que invitarlo a una segunda sesión. Con muchísimo gusto. Todavía nos quedan temas, el tema de las torres, por ejemplo. Podemos hablar de torres, usted claro. dijo. Nos da solo para un programa. Con muchísimo gusto, Encantadísimo, pueden contar conmigo en todo lo que tenga que ver con temas de San José y de la cultura costarricense, que es mi pasión y mi especialidad. Perfecto. Don Andrés, tenemos una sección ahorita donde vamos a recordar algunas fechas históricas, algunas de ellas, bueno, todas históricas obviamente, algunas de ellas culturales, algunas de ellas más científicas, más tecnológicas. Lo invitamos a quedarnos con nosotros a la sección que llamamos Recordemos. La información y voz. Extra Radio. Fechas y hechos que definieron el mundo. Un viaje por los eventos que lo cambiaron todo en un día como hoy. Ahora, recordemos. Bueno, vamos cerrando el programa de hoy, no sin antes entrar en este momento donde nos damos el gusto de recordar cosas que pasaron en fechas como el día de hoy. Sí, estamos hoy 7 de noviembre. Hoy un 7 de noviembre, de hecho, muy a tono con el tema que estamos conversando el día de hoy, porque en 1873, un 7 de noviembre, hace 151 años, el gobierno de Tomás Guardia Fernández asumió por cuenta la construcción del ferrocarril al Atlántico. Oiga, don Andrés, este tema que... Bueno, ha sido polémico. El año 1873 marca un hito importante en la historia de Costa Rica cuando el gobierno de Tomás Guardia Fernández, presidente en ese momento, decide tomar la iniciativa de construir el ferrocarril al Atlántico, un proyecto clave para el desarrollo económico y social del país. Este ambicioso proyecto no solo transformó infraestructura nacional, sino que también cambió la dinámica económica, política y social de Costa Rica. Era un país principalmente agrícola, con una economía centrada en el cultivo de productos como el café, que ya estaba empezando a ser una de las principales exportaciones del país. A pesar de su importancia económica, el transporte en Costa Rica era limitado y dependía de gran medida de caminos de navegación por ríos, lo que dificultaba exportaciones y comercio con el mundo exterior. Sí, un antes y un después, la construcción del ferrocarril en términos económicos para el país. Bueno, y también un día como hoy, pero de 1949,
1949, Costa Rica aprobó una nueva constitución que hasta el día de hoy es la que rige el país. Esta constitución de 1949 es considerada un documento clave en la historia política y social de Costa Rica, ya que consolidó muchos de los principios democráticos y sociales que definen al país en la actualidad. En términos generales, esta nueva constitución es una de las más modernas y progresistas de América Latina y establece un marco jurídico que promueve la justicia social, la protección de los derechos humanos y la estabilidad política y económica. Un día como hoy, entonces, de 1949, Rita. Sí, a partir de aquí que se habla, de hecho lo hablábamos, la Segunda República de Costa Rica. Y bueno, yo también les traigo aquí un dato musical. ¿Qué tal te va con la tusa, Diego? Sí, no sé qué tan musical, pero bueno, está bien. ¿En serio vamos a hablar de reggaetón? Bueno, de Karol G. De Karol G. Bueno, quedó en la historia. Sí, porque en el 2019 se lanza la música latina, fue el lanzamiento de Tusa, una colaboración entre la cantante colombiana Karol G y la rapera estadounidense Nicki Minaj. Esta canción no solo se convirtió en fenómeno musical, sino que también marcó un antes y un después para ambas artistas en la industria de la música urbana, al combinar géneros como el reggaetón, el trap y el hip hop con una fusión de voces únicas y un estilo propio. Tusa fue el primer sencillo del tercer álbum de estudio de Karol G, titulado Ocean. Este álbum, lanzado en 2019, representó para Karol G un hito importante en su carrera. ¿Sabe qué, compañeros? Quítenme eso y pongan lo otro que sigue ahí, por favor. Así me hacen el favor y quitan eso y ponen eso otro que sigue ahí. ¿Por qué tan agresivo? No, estoy bromeando. Aquí le hablamos a todo el mundo. Muchas gracias por ese dato. Pero ahora yo le voy a hablar de Led Zeppelin. Okay. ¿Me parece? Pues ya don Andrés me hizo cara como de, ahora sí estamos, now we're talking, ¿verdad? Ahora sí estamos hablando. En 1969 salió el single Whole Lotta Love de Led Zeppelin, una de las canciones más recordadas de la historia del rock. Súbale, por favor, compañero. Bueno, en 1969 la banda británica Led Zeppelin lanzó una de las canciones más icónicas de la historia del rock, Whole Lotta Love. Este single, que fue parte de su segundo álbum de estudio, Led Zeppelin II, se convirtió rápidamente en un hito musical, tanto en la carrera de la banda como en el panorama general del rock. Esta canción no solo es recordada por su potente riff de guitarra, que podemos escuchar ahí de fondo, sino también por su audaz mezcla de géneros, su innovadora producción y su impacto cultural, que sigue siendo palpable hoy en día. Eso sí te gusta. Sí. Vamos a ver, toda la música tiene su lugar, su momento y su contexto. He bailado con Karol G y he rockeado y movido mi cabeza con Led Zeppelin. Así que para todo hay. Pero hay cierta preferencia hacia el segundo que al primero. No, vieras que no soy tan rockero, yo soy mucho más popero que rockero. Sí. Bueno, yo les traigo también, ahora un poco más bien pasándonos a la ciencia. Sí. El 7 de noviembre nace Marie Curie. En Varsovia nace Marie, la verdad no puedo pronunciar el apellido original, pero bueno, científica polaca, se radicó en Francia, donde conoció a su marido, quien sería su pareja, Pierre Curie. Juntos investigaron la radiación y compartieron con Henri Becquerel el premio Nobel de Física en 1903. Marie Curie fue la primera mujer en ganar el Nobel. Al poco tiempo, Pierre Curie murió en un accidente. En 1911 se le dio el Nobel de Química por el descubrimiento de radio y del polonio. Así fue la primera persona en recibir 2 veces el Nobel, y murió en 1934, un año antes del Nobel de Química para su hija Irene y su esposo. Sí, María, te voy a decir, voy a intentarlo yo, María Salomea Stodowska. Bueno, hay que ver qué tal esa pronunciación. Que ella y su esposo murieron por causas relacionadas con la radiación. Sí. O sea, prácticamente dieron su vida por la ciencia y por la humanidad. Sí, pues representa para todo también el movimiento feminista Marie Curie. Sí, correcto. Bueno, un día como hoy también la NASA
en 1996, venimos mucho más acá, la NASA lanza al espacio la nave Global Surveyor, la primera de las 10 no tripuladas destinadas a explorar Marte. La sonda, lanzada el 7 de noviembre, tenía como objetivo mapear la superficie del planeta, estudiar su clima, su atmósfera y su geología y analizar la presencia de agua en la historia, digamos, del planeta a través de las muestras que recopilaba del suelo. A lo largo de su misión, que duró más de una década, la MGS, como se le llamó, envió datos cruciales sobre la topografía de Marte y descubrió evidencias de agua pasada. La misión terminó en 2007 tras perderse la comunicación en 2006. La Mars Global Surveyor, MGS, fue lanzada con múltiples objetivos científicos que buscaban profundizar el conocimiento de Marte. Estos objetivos, como lo decíamos, mapear la superficie de Marte, estudiar la atmósfera, el clima, investigar la geología marciana y a través de todo esto, cómo fue la presencia de agua en la historia pasada del planeta, del llamado planeta rojo. Sí, muy importante todo esto, buenos descubrimientos de la NASA. Y para finalizar, también tenemos un dato: en el 2005 es cuando se detiene a Alberto Fujimori, que dicho sea de paso, murió en septiembre, el pasado 11 de septiembre de 2024. Después de haber llegado a Chile desde Japón, es arrestado Alberto Fujimori y así se inicia el proceso de extradición al Perú del dictador, que se concreta en 2007. Habían pasado los 5 años previos en Japón, país desde el que renunció a la presidencia de Perú en medio de una grave crisis institucional. El Congreso rechazó la renuncia y lo destituyó. Fue elegido presidente en 1990 y dio un autogolpe en 1992. Fue reelecto en el 95 y ganó con fraude en el 2000. Las protestas en su contra se multiplicaron al revelarse en un video la corrupción de su mano derecha y monje del régimen, Vladimiro Montesinos. Vladimiro Montesinos, sí. Entonces, un día como hoy fue el arresto. Sí, después de haber llegado de Chile, lo detienen. Sí, que dicho sea de paso, también su hija Keiko Fujimori tuvo una importante participación en su carrera política, que de hecho Keiko fue de hecho primera dama de Perú en algún punto cuando su mamá se separó, Susana Higuchi se separó de Alberto Fujimori. Nos vamos, Luis Diego. Nos vamos a ver Extra TV porque ya viene Extra Noticias con toda la actualización del acontecer nacional e internacional. Sí, para que se mantengan ustedes al tanto, 92.3 FM y Extra TV, Canal 42. Sus opiniones nos importan tanto como las nuestras y las de los expertos. Le invitamos a un foro interactivo en tiempo real, donde todos formamos criterio. Conversemos, analicemos y discutamos de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. En Contexto, solo por Extra Radio.